Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar en que nos estén viendo o la hora en la que nos están viendo, es un gusto estar nuevamente con ustedes en Círculo Logístico TV. La realidad es que este es nuestro 8º capítulo y hemos tenido una gran respuesta, y la realidad es que el día de hoy vamos a tener un gran tema y un gran expositor. Entonces, la realidad es que no les quiero contar, solo les voy a hacer una pregunta antes de presentar a nuestros invitados, y es: ¿ustedes creen que todos tenemos una segunda oportunidad? Veamos qué nos dicen. Y para esto voy a dar la bienvenida a Héctor Romero, nuestro presidente, y Héctor Coronado, que es el autor del libro Una segunda oportunidad. Y pues bueno, Héctor Romero, es un poco complicado tener dos Héctors, tengo que ahora sí decir los dos apellidos. Muchas gracias, bienvenidos y te doy la palabra. Adelante. Gracias, Dani, muy amable. Estimado Héctor, la verdad que es un placer platicar contigo el día de hoy. No tan fácil se platica contigo, y te lo digo de la forma más sincera, más honesta, más profesional. Tengo tiempo de conocerte y se me hacía lejano el tener una entrevista contigo. Muy lejano se me hacía. Lo que representas en la seguridad, el currículum que tienes impresionante, el expertise, la sensibilidad de lo que es la parte de la seguridad. Te hemos seguido de cerca la parte familiar, la parte profesional, pero no quisiera seguir más adelante. Me gustaría que mejor tú te presentaras solo, Héctor. La verdad que para nosotros es un orgullo, un placer el tenerte con nosotros, y más ahorita, como lo comentaba Vanessa, nuestra directora general, de este libro, de esta gran obra que sacas a la lectura, no lo digo al mercado, sino a la lectura de todos los que nos dedicamos, y no solamente los que nos dedicamos a la seguridad, más allá de eso todavía, de una segunda oportunidad que tenemos o que nos debemos cada uno de nosotros. Adelante, Héctor, si fueras tan amable de presentarte, por favor. Mil gracias, Tocayo. De verdad, el honor es mío. Mil gracias por invitarme y abrir las puertas de tu programa y poder llegar a todas las personas que te escuchan. La verdad es una gran oportunidad para platicar. Rápido, para los que aún no tengo el gusto de conocer, me presento. Soy Héctor Coronado, estoy casado, tengo 2 hijos, Héctor y Juanpa. Gaby, mi esposa, extraordinaria mujer, de formación abogado, pero de formación en seguridad por más de 30 años, en empresas diferentes como Amazon, Dell, HP, Mercado Libre, Radio Shack, etc. El mayor, 18 años o más de 18 años en logística, en seguridad logística, en América Latina, con diferentes puestos, director, vicepresidente, etc. Y vaya, aprendiendo siempre mucho y sobre todo de mis errores. Gracias, Héctor. Yo, antes de iniciar con la parte de la entrevista en función de la logística, es el preguntarte, Héctor, ¿qué te da por escribir este libro? ¿De dónde nace la inquietud de escribir un libro, y más el título que conlleva a una connotación muy profunda, si lo vemos de esa forma, a una segunda oportunidad? ¿Por qué, Héctor? Sí, Tocayo, mira, sin tratar de hacer un spoiler del libro, pero el libro me inspiro en un momento de catarsis, de crisis que tengo en mi vida, que al final fue literal entre la vida y la muerte, y eso me dio una de muchas segundas oportunidades que he tenido. Y eso me llega a una de varias reflexiones de no podemos repetir los mismos errores. Afortunadamente yo he tenido muchas oportunidades, segundas, terceras, cuartas, pero hablemos de la segunda oportunidad cuando la tenemos, y yo creo que no hay que desaprovecharla, es cuando valoramos. Entonces, en ese momento que yo tuve, que estuve entre la vida y la muerte y tuve esta segunda oportunidad, realmente dio un giro en mi vida de 180 grados, y me propuse, 1, tratar de no desaprovecharla; 2, con los años, ahora haciendo una pausa también, que llevo toda mi vida dedicándome a la seguridad, algo que
que he visto como un común denominador, tocayo, es que en seguridad tenemos, los que nos dedicamos a esto, la mayoría tenemos una pasión a la carrera. Y eso lo he visto con muchísimos colegas. Es una vocación, como posiblemente hace una analogía el doctor u otras profesiones, en donde tenemos una obligación, y la obligación, bueno, diría dos obligaciones. Una es no repetir los mismos errores o tratar de no hacerlo, cuestionándonos, siendo autocríticos, y dos, compartir y dar. Entonces, esos fueron parte de los motores que me motivaron para escribir este libro. Abro un paréntesis, si me lo permites, antes de iniciar ya de lleno a vincular el libro. Ya tuve la oportunidad de chutármelo y me lo voy a chutar varias veces, porque siempre encuentras algo diferente en el libro, Héctor. Tienes una peculiaridad de que lo lees la primera vez y te lleva a seguir leyendo capítulo por capítulo de lo que es la protección ejecutiva, de lo que es análisis de riesgos, de todo lo que, inclusive, no tomes a mal mi comentario, digo con el mayor de los respetos, pero veo una compilación de todo lo que es la parte de la seguridad, no solamente de la seguridad privada, sino de la seguridad nacional en general. Pero abro estas dos vertientes. Uno, en función de lo que es la segunda oportunidad, me gustaría que platicaras y que nos interpretaras en función de la parte de la seguridad. ¿Por qué una segunda oportunidad? No desde el punto de vista ser humano, sino desde el punto de vista seguridad. Y la segunda, ¿de dónde sale realmente ya el poder hacer el índice para poder llevarlo a la segunda oportunidad? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, la parte de la seguridad en segunda oportunidad, yo soy muy autocrítico y luego veo que hemos repetido fórmulas que no necesariamente aplican. Te voy a dar algunos ejemplos. Yo hace muchos años, cuando estaba en seguridad y queríamos traer mejores prácticas, subíamos Botonek, OEA, TAPA, BASC, etcétera, decíamos, bueno, perfecto, es el checklist que hay que hacer. Y cuando trajeron a una empresa que vende computadoras global muy famosa, que empieza con H, termina con P, teníamos estándares. Y los estándares los tratamos de seguir, pero no necesariamente aplicaban igual para América Latina, o igual para México, o igual el de Guerrero que en el de Mérida, o no es lo mismo para computadoras que para otro producto. Entonces, esta autocrítica de hacer un traje a la medida en las circunstancias actuales en donde el mundo ha sido muy, muy cambiante, mi aportación ha querido ser, hagamos algo diferente, rompamos paradigmas, tratemos de adaptarnos más a la realidad y a los riesgos y a los negocios actuales, que no son los mismos de hace 20, 30 años, en donde, por ejemplo, y este ejemplo lo doy antes, dicen por ahí una certificación, sin decir cuál, para un estándar, que el muro debe medir 8 pies. ¿Y por qué 8 pies? ¿No? De altura. Con eso, en México es igual, en Venezuela es igual, en Alemania es lo mismo. ¿Cuál es el riesgo de intrusión? Pero cuando haces un análisis de lo que te gastas en un muro por 30 centímetros más o menos para el negocio, eso es un impacto. Entonces, tienes que empatar a una seguridad real, a riesgos reales, y hablando de negocios, una seguridad corporativa que le haga sentido al negocio, no gastar de más y realmente hacer un traje a la medida. Entonces, es un libro muy autocrítico que trato de aterrizarlo a cómo debería de ser actualmente, y también al término de cada capítulo, y ahorita entro a tu segunda pregunta, cómo vería y cómo debe de ser, hacia dónde veo la tendencia de la seguridad, cómo deberíamos de estarnos moviendo, porque lamentablemente es muy fácil quedarnos cómodos en un status quo sin hacer nada hasta que nos alcance el riesgo o nos corran o sea demasiado tarde. Entonces, yo creo que tenemos esa segunda oportunidad de adelantarnos o al menos visualizar y estar lo más preparados posible. Y los capítulos, bueno, con unos colegas, yo he pertenecido a varias asociaciones y grupos, y uno de ellos, porque pertenezco, es uno de ejecutivos que somos directores de empresas o cabezas de empresas,
Y alguna vez nos cuestionamos, decir, bueno, las personas que nos van a tomar nuestro lugar, ¿qué necesitan saber hoy? Porque puedes agarrar el mismo diplomado de siempre o la misma maestría y cumple las necesidades. Y fue un ejercicio que nos duró 8 o 9 meses de varios de nosotros viendo qué es lo que realmente necesitan saber hoy estas personas para que tomen nuestras posiciones el día de mañana. Hicimos un listado y más o menos basé en varios de los capítulos en ese listado de las necesidades que nosotros vimos que en el mundo de la seguridad privada o seguridad corporativa se necesitan. Y en general es como que la sombrilla que abarca la mayoría de la seguridad corporativa o de empresas en esos capítulos. Algunas más, algunas menos, pero digamos que es el 80-20. Entonces, tomando un poco de experiencia propia, de colegas y con un enfoque tratando que sea real y actual de lo que se tiene que cubrir, así lo hice. De hecho, de 8 capítulos, 6 son técnicos y 2 son más de habilidades suaves, o sea, es de venta de proyectos y habilidades del ejecutivo. No todo necesariamente habla en el libro de situaciones más técnicas o más especializadas en seguridad. Entonces, abarqué un poco de todo. Héctor, cuando leemos tu libro, vemos que haces un análisis profundo de cada uno de los capítulos, como tú lo comentas. Quisiera enfocarme a la parte de nuestra asociación, la parte logística, la parte de seguridad en el transporte, la parte de retail, la parte de la cadena de suministro. ¿Cómo aplicarías esas vivencias que tú nos comentas en tu libro? Porque hablas de protección ejecutiva, hablas de análisis de riesgo, tocas puntos fibrales en términos de lo que es la seguridad corporativa. ¿Cómo lo englobarías a la parte de poder no interpretarlo, sino implementarlo, ¿no?, en términos de lo que es parte de la cadena de suministro? Claro, mira, gran parte de mi experiencia ha sido en cadena de suministro. Entonces, gran parte de los ejemplos están enfocados a cadena de suministro y a logística. Te voy a dar algunos ejemplos rápido, cómo lo aplicaría. Por ejemplo, análisis de riesgo. En una empresa hace muchos años que trabajaba, que también vendía computadoras, pero era la competencia. Cuando me tocó hacer el proveedor que nos daba la seguridad en la cadena de suministro de Nuevo Laredo, México, decían, bueno, hay que hacer paradas aquí, estas son las seguras o las cachimbas, etc. Bueno, hasta que no viví y yo recorrí eso, me di cuenta que las cachimbas seguras no eran seguras, eran las más inseguras, o bien la ruta que hacía el chofer o el tráiler no era necesariamente la idónea. Entonces, el análisis de riesgo muchas veces hay que vivirlo y cuando estás en un escritorio crees conocer la realidad, pero muchas veces hay que bajarse y ver la realidad con ese análisis de riesgo, si aplica para tu negocio, si es la que hay que adaptar o hay que modificar. Entonces, uno de los puntos que hice es, bueno, conocer primero cuál es la necesidad del negocio de mi cliente, y en logística el tiempo es dinero y las paradas es dinero, pero también el conocer las necesidades del chofer, del proveedor, de los proveedores implicados, del usuario final. Es increíble que tienes que conectar y hablar el mismo lenguaje. Por eso, hablando, por ejemplo, de venta de proyectos, que es otra, bueno, ventas y proyectos de seguridad, que es otro de los capítulos en logística, es muy importante entender, y otra empresa que trabajé, que es una de las más importantes del mundo, que entrega paquetes, todo lo que hace, que es logística o comercio electrónico, pero con logística, el foco es logística, lo hacen enfocado al cliente final. Y yo veía cómo el director general agarraba el paquete, se subía a su coche y para que el cliente recibiera el paquete en tiempo, manejó México-San Luis Potosí. Muchos dicen, es una exageración. Pues no, porque hay que conocer la cultura de la empresa, en donde dicen, no es permisible, si está en mis manos, que el cliente no le cumpla su promesa. La seguridad, cumplimos promesas. Uno de los focos más importantes que tenemos en seguridad, aparte de la pasión y lo que te comentaba, yo creo que de los principios fundamentales, y esto es un poco de las habilidades, liderazgo, comunicación, etcétera, que también los menciono en el libro, si tú no conectas, no comunicas, pero no eres congruente con lo que haces,
no vas a vender nada. Y segundo, algo que yo he hecho en logística es, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el paquete que está recibiendo? ¿Cuál es el costo del paquete, incluyendo la parte de seguridad que le pones a la empresa y que no sea un gasto, sino sea una inversión? Por ejemplo, si el costo nada más para entregar un paquete, voy a inventar, son $5, bueno, ahí a lo mejor son 4 centavos de seguridad, que es la carga de todo. Pero si te roban el paquete, ya no son 4 centavos, a lo mejor son 10 centavos. Entonces, optimizar la seguridad, al final el beneficio último lo va a recibir el cliente y conoces que la prioridad es voy a ser más competitivo y mi aportación, y tienes que hablar este lenguaje también, que es parte de lo que comento en el libro, no solamente hablar seguridad por seguridad. Hoy en día, algo que hay que hacer y que a mí me costaba trabajo y no creas, a la fecha le batallo porque soy de formación, como comentaba, abogado, pero la parte financiera es importantísimo porque si tú no dominas cuál es el beneficio que le estás dando a la empresa, hablando en números, es muy difícil cuantificarlo. Por ejemplo, las empresas tienen sus libros de contabilidad y demás, o sus resultados, le hablan de pérdidas y ganancias, o los norteamericanos le hablan profit and losses, y nosotros, como si impactamos en las pérdidas, pero si no lo mostramos de una manera, con una forma clara a los inversionistas, al board y al cliente final, nunca van a invertir en nosotros en seguridad. Entonces es un ejercicio de poner en práctica todo lo que hacemos, pensando en todas las partes y todos los componentes que existen en esta cadena de suministro, desde el usuario final hasta el board, hasta los guardias, hasta las inversiones de GPS, etcétera, que estamos poniendo para evitar pérdidas. Y por eso hacemos la estrategia. Te hemos escuchado como conferencista en varios foros, tanto nacionales como internacionales. Y vemos que tu preocupación, no tu preocupación, tu ocupación siempre está en el usuario final y siempre estás pensando en la parte, y eres muy crítico para las personas que nos dedicamos a la seguridad y nos has criticado fuerte en la parte de los que dedicamos a esta parte de, ya sea guardia, ya sea protección ejecutiva, ya sea blindaje, y que nada más pensamos en una ganancia por ganancia. Sin embargo, tú conjugas y tocas temas muy importantes de planeación estratégica, tocas temas muy importantes de benchmarking, tocas temas muy importantes de lo que es la parte del cliente, hablando del usuario final, un, eh, un directivo de seguridad privada que no se dedica a la parte de marketing, que no se dedica a la parte operativa, que no se dedica a la parte financiera, y tú tocas todos esos puntos en la parte de la seguridad corporativa. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué ahora esas habilidades gerenciales que tú enmarcas son importantes en la cadena de suministro, no solamente en la cadena de suministro, sino en la seguridad, en esa segunda oportunidad? Nosotros somos ejecutivos y vendemos soluciones. Y una de las bellezas o algo que a mí me apasiona la seguridad, no solamente por la seguridad, porque nunca es aburrido y tenemos que ver y nos conectamos con todas las unidades de negocio finalmente. Puedes tener un tema de crisis y debes de, bueno, primero, cuando tienes un problema y buscas una solución, tienes que conocer perfectamente el cliente y la operación, ¿no? Se habla de evoluciones, se habla de retornos, se habla de rutas, tienes que conocer la operación porque entonces solo así detectas los riesgos y solo así genera soluciones. Entonces nosotros somos de las pocas profesiones que tenemos que hablar todos los lenguajes en una organización, porque al final tenemos que no puedo decir, bueno, yo no doy seguridad en la parte de logística, o yo no doy seguridad en la parte de comunicaciones. No, cuando hay una crisis tienes que manejar las comunicaciones. Bueno, a las personas que no me las metan porque entonces yo no veo con recursos humanos. No, vemos todo. Entonces, tenemos una visión holística que hay que conectar. Creo que una de las habilidades que debemos de tener es conectar, obviamente, cómo se interactúan todas esas con una solución al cliente final. Y sí he sido muy autocrítico, pero para sumar soluciones. Y yo creo que uno de los defectos, tanto del usuario final como de algunos proveedores, es que nos hace falta sentarnos de una manera muy honesta y buscar soluciones en conjunto y no solamente así como ver para adelante como caballos de carrera sin ver a los lados
hacia objetivos en común. Y una propuesta es, sentémonos, porque los problemas son diferentes, los riesgos son diferentes, y es más, el ganar se hace más fácil conectando. Lo hablamos, pero ¿qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto nos sentamos a buscar soluciones reales? Te voy a dar un ejemplo. Yo he ido, por ejemplo, hace muchos años, cuando me tocó, tenía problemas de robo de carga hace bastante tiempo en México, y en Brasil empecé a ver por primera vez los famosos jammers, ¿no? Aquí en México todavía no migraba, entonces empecé a ver qué hacen allá, cómo los empiezan a combatir. La delincuencia migra y esa comunicación nos ayuda, si no adelantarnos, al menos tener una visión más amplia de posibles soluciones. Entonces, yo soy un ferviente amigo de comunicar, no reservarme las cosas, pero para construir y buscar algo. Yo creo que debemos de hacer esto más de una manera abierta y honesta, porque si en un proyecto, que es uno de los capítulos, si un proyecto de seguridad, yo necesito una solución, yo he dicho, no me vendas por vender el guardia. A lo mejor no es ese guardia, a lo mejor estamos una cámara u otra cosa, pero busquemos en conjunto y yo también abrir los libros de cuál es mi métrica, cuál es mi objetivo y qué le preocupa a mi jefe y al jefe de mi jefe. Y entonces, en conjunto, buscamos soluciones, porque en ocasiones yo creo que seguimos en silos y cada quien como que vemos munditos y perdemos de vista esa conexión. Creo que es algo que debemos de hacer de una manera más seguida y más honesta y eso construye relaciones con resultados finalmente. Héctor, para ir cerrando ya, la verdad que hay mucho que platicar. Yo lo dejaría a la parte del libro, que lean el libro, y te vamos a seguir invitando si tú nos lo permites. Siempre el aprendizaje, el escucharte, el tener esa conversación abierta, esa conversación crítica, esa conversación no de un director corporativo de seguridad, sino de un director general. Te escuchamos como un director general que ves todo el ámbito en términos de lo que es la parte de todo el proceso, desde ya sea de un servicio o de una parte de producción. En los próximos 3 años, ¿cómo ves la parte, cómo visualizas la seguridad en nuestro país, Latinoamérica? Bueno, el entorno son varios sabores de boca que tengo, ¿no? No quiero ser pesimista, pero el entorno no lo veo muy fácil, porque la delincuencia sigue creciendo y veo que hay muchas áreas de oportunidad para poderla atacar de forma puntual. Ahora, me pongo de los sombreros de bono, ahora mi sombrero blanco de positivo, ya me quité el negro. Creo que hoy en día estamos en un punto medular de que si rompemos un poco estos miedos y empezamos a buscar soluciones en conjunto, como América Latina podemos hacer, somos un país, somos una región sumamente creativa, tenemos muchísimo talento, tenemos los problemas más grandes y eso nos da de una manera, las mejores soluciones salen de las crisis y qué más crisis que hay en América Latina. Entonces, creo que podemos hacer grandes cosas, grandes soluciones, porque tenemos la gente, tenemos el conocimiento, tenemos los problemas para solucionarlos, y viene en conjunto también temas como la tecnología, ser más predictivos, etcétera. Si realmente nos sentamos todas las partes, cada quien en su expertise, estoy seguro que va a ser un parteaguas de seguridad. Y lo que me encantaría es que no escribamos la misma seguridad de 20 años, sino que este sea un nuevo capítulo que en conjunto para América Latina sea el mejor capítulo de seguridad. Entonces, tengo esa esperanza, creo en eso, en parte por eso escribí el libro también, para dar un granito de arena, en donde todos en conjunto busquemos eso, un mejor México, y seguro que vamos a hacerlo. Finalizo con esta pregunta. El escribir el libro no solamente es la aportación que haces a la parte de la seguridad, sino te comento, leí el libro y me apasionó porque hablas de un tema en general de lo que es la parte de esa segunda oportunidad. ¿Por qué tomar la decisión, Héctor, de parte de la utilidad de las ganancias, dárselas a asociaciones, dárselas a aquellas personas vulnerables? ¿Por qué esa decisión? Mira, yo creo que los que nos dedicamos para seguridad y siendo congruentes, nosotros ayudamos. Y ayudamos a los sectores vulnerables. Esa es nuestra naturaleza.
Y sería incongruente que no haga lo mismo con un libro, 1. 2, hay extraordinarias personas y tomo el comercial como tú, que creen en eso, y es una manera de aportar y apoyar. Ya asociaciones como Se va por México y otras más, en donde hay personas que necesitan ayuda. Y la verdad, tocayo, no me cuesta nada. No me cuesta nada ayudar. Es algo que ustedes, si compran el libro, se va a donar. Yo solamente aporté un poco de tiempo y los ejemplares, pero yo creo que debemos de... Algo que tiene México y algo que tenemos los mexicanos es que en momentos vulnerables salimos a apoyarnos. Y yo creo que nosotros que tenemos debemos apoyar, y sobre todo a estos sectores. Entonces lo veo de forma profesional y personal. No me pesa, de hecho me encanta, y ojalá se sumen más para hacer, no el libro solamente, sino desde su trinchera puedan hacer eso. Héctor, la verdad te quisiéramos agradecer y invitarte nuevamente a que platiques con nosotros. Obviamente ha causado, y te lo digo de la forma en que estamos metidos en la seguridad nosotros, ha causado revuelo tu libro en términos de lo que nos dedicamos a la seguridad, revuelo en términos de que todos estamos ansiosos de tenerlo en las manos, darle la leída, platicarlo en el café, platicarlo en el trabajo, implementar cosas diferentes, como tú lo comentas. Yo me quedo con 3 reflexiones importantes que haces. La primera, que no es un entorno fácil el que vamos a vivir, pero lo estás viendo tú de una forma positiva porque de una crisis se hace una oportunidad. Eso yo creo que tienes toda la razón, porque así es como ha crecido nuestro país, no solamente nuestro país, también nosotros a nivel personal. Y la tercera y la última, el que tú nos transmitas el por qué este libro, ¿no? Esa segunda oportunidad que muchas veces nosotros al tocar, y hablo en todos los sentidos, no hablo solamente de la parte de la vida, sino hablo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, a veces tocamos fondo, por X situación, tocayo, pero al tocar fondo te hace reaccionar, te dice, oye, te hace tener una segunda oportunidad y hay que aprovechar esa segunda oportunidad. Héctor, ha sido un placer, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Vanessa, pues yo quisiera que dieras la noticia para ahora que viene por seguridad, que pues nos va a hacer favor, Héctor, de estar con nosotros ahí, acompañándonos a firmar y lo digo textualmente, ¿no? Este bestseller, ¿no? Esta palabra de la ciudad, porque lo es. Al momento que tú lo lees, que vas leyéndolo, te va apasionando más el libro. Adelante, Vane, por favor. Muchísimas gracias. Pues la realidad es que ya lo dijiste tú, pero efectivamente, a todos, por favor, escríbanos, ya que vean publicada toda esta plática, porque el día 18 de abril, o sea, la próxima semana, Círculo Logístico tiene un stand dentro de Exposeguridad que va a estar en el Centro City Banamex a partir de las 2 de la tarde, pero no les vamos a decir ahorita a qué hora va a estar Héctor. Sin embargo, tenemos la noticia de que nos va a estar firmando algunos ejemplares para ustedes. Entonces, pues, esperen más información de nosotros y ahí sí no va a haber otra segunda oportunidad porque Exposeguridad se acaba y ya no vamos a estar. Entonces, pues muchísimas gracias, Héctor, los dos Héctor, muchas gracias. La realidad es que efectivamente se queda este tema con la puerta abierta para poder seguir practicando. Además de recordarles y que Héctor Coronado va a apoyarnos también en escribir un artículo para nuestro newsletter con la finalidad de que puedan tener un poquito más de información de todo esto. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la que sigue. Tentativamente nosotros les avisamos, dependiendo, porque justamente a la hora tentativo que tendríamos que nosotros estar grabando y sacar programa la próxima semana es justo a la hora de la firma del libro. Entonces, ya le estaremos avisando si tendremos programa o se suspende porque vamos a transmitir en vivo la firma del libro y todo lo que viene con ella. Entonces, muchísimas gracias, Héctor Coronado, Héctor Romero. Nos vemos en la que sigue y recuerden, el círculo logístico es un círculo virtuoso. Apoyemos y aportemos.
Cuídense mucho. Bye, bye.